clase habíamos hablado de la biosíntesis de las purinas. Hoy vamos a ver la de las pirimidinas, que es muchísimo más sencilla. Y vamos a hablar también del metabolismo de un compuesto particular, que es el hEM. Nosotros tenemos en varias proteínas un compuesto orgánico que no es ni carbohidrato, ni lípido, ni proteína, que son unos anillos que se llaman hEM. Y la biosíntesis de eso es muy importante porque el hEM participa de la unión a varios metales, entre ellos especialmente el hierro, pero no solamente el hierro. Entonces, eso lo vamos a tratar hoy. Y vamos a hablar un poquito del metabolismo del hierro en sí. Entonces vamos a hablar de pirimidinas, de hEM y de hierro. Manténganse atentos porque les voy a estar haciendo preguntas, por favor. Entonces vamos a empezar con las pirimidinas. Las pirimidinas, recuerden que son tres las que hacen parte de los ácidos nucleicos. Tenemos la timidina, la citidina y el uracilo. Son tres. Esta es su estructura general. Tienen un solo anillo, a diferencia de las purinas que tienen dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la nomenclatura de sus átomos, empezando por el nitrógeno de abajo. Este nitrógeno es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, los sustituyentes son diferentes para cada una de las pirimidinas y son los que mostramos acá. Todas tienen un ceto acá. Citosina, citidina tiene un amino acá. Uraciltimidina tiene un ceto y la timidina es la única que tiene este metilo. Eso no es tan importante que lo sepan, pero bueno, tengan en cuenta que el anillo general es el mismo para todas, lo que cambia es cuál sustituyente tienen adicionalmente. Bueno, entonces, para echar las cosas a andar, vamos a preguntarle a alguien. A ver, Andrea Serna, que me quedó debiendo una pregunta de esta mañana porque el micrófono no le funcionaba. Andrea, ¿estás ahí? Hola, doctor. ¿Me escucha? Está perfecto. Bueno, sí. Por favor, dime cuáles son las tres pirimidinas. Las de citosina, timina y uracilo. Muy bien. Y dime cuántos átomos tiene un anillo de pirimidina. ¿Cuántos átomos? Sí, tiene un anillo de pirimidina. 3. 6. Ah, o sea, aparte de los del carbono. Ah, ok. Eh, bueno, el carbono es un átomo y el nitrógeno también. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos. 2 átomos de nitrógeno y 4 de carbono. Pero el anillo completo son 6 átomos, ¿sí? Ok. Bueno. Vale, gracias. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de la biosíntesis de las pirimidinas, que como les decía es mucho más sencilla y en gran medida se la debemos a un solo aminoácido que es el aspartato. Entonces, aquí vamos a ver cómo sucede eso. De los 4 átomos que conforman la pirimidina, de los 6 átomos, discúlpenme, que conforman la pirimidina, 4 vienen del aspartato. Entonces, todo comienza para las pirimidinas con la síntesis de un compuesto que se llama el carbamoil fosfato, ¿sí? Este carbamoil fosfato se produce en el citoplasma y la enzima que lo produce se llama carbamoil fosfato sintetasa tipo 2. ¿Ya? Entonces, carbamoil fosfato se produce en el citoplasma para la síntesis de pirimidinas y la enzima que lo hace se llama carbamoil fosfato. Tiene ese nombre ahí muy enredado, pero es algo relativamente sencillo. Es un CO2 en forma de HCO3, pero este es un CO2, agua y un amino que lo dona la glutamina. ¿Ya? Entonces, con agua, un amino que viene de la glutamina y CO2 en su forma en solución, o sea, HCO3, acá tenemos esto que es el carbono fosfato. Es muy fácil reconocer dónde está cada cosa. Miren, acá está el fosfato que viene del ATP. A esto consume ATP. Este fosfato viene del ATP. Este es el amino que viene de la glutamina y este es el CO2. Bien, entonces esto se llama carbamoil fosfato, es el primer paso para la biosíntesis de la pirimidina, el que cataliza la carbamoil fosfato sintetasa tipo 2. Bueno, a ver si alguien se acuerda de en qué otro
vía metabólica se sintetiza un carbamoil fosfato de primeras? Vamos a preguntarle a Juan Diego López. Juan Diego. Hola, profe. Buenos días. Juan Diego, ¿en qué otra vía metabólica el primer paso es sintetizar carbamoil fosfato? No recuerdo. Ay, qué pesar. ¿Qué cree? Sabiendo de que no recuerda, pero ¿qué piensa? ¿Se le ocurre alguna? Pues a mí pues la única que me recuerdo es la síntesis de la urea. En el ciclo de la urea. En el ciclo de la urea, el primer paso es sintetizar carbamoil fosfato. Eso es correcto. Pero la diferencia entonces es que el carbamoil fosfato que se hace para el ciclo de la urea se sintetiza dentro de las mitocondrias. Recuerden que el ciclo de la urea, yo se lo explicaba, les mostraba una mitad izquierda que era la mitocondria y una mitad derecha que era el citoplasma. Entonces, el carbamoil fosfato para el ciclo de la urea se sintetiza en las mitocondrias y lo hace una carbamoil fosfato sintetasa que llamamos carbamoil fosfato sintetasa tipo 1. El carbamoil fosfato que va a ser destinado a las pirimidinas se produce en el citoplasma y es producido por otra proteína diferente, con otro gen diferente, que se llama carbamoil fosfato sintetasa tipo 2. ¿Claro? Sí, profe. Bueno, pero sí ve que sí sabía, Juan Diego, es que también a veces no les gusta echarle una pensadita a las cosas, pero sí sabían. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Primer paso de las pirimidinas, carbamoil fosfato. ¿Cuáles son los ingredientes para hacerlo? ATP, CO2 en forma de HCO3, agua y un amino que da la glutamina. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que el aminoácido aspartato, mírenlo como dice acá en el título, se incorpora todo el aspartato. El aspartato no es que done una partecita, se mete completo en la molécula de pirimidina. ¿Sí? Acá está el aspartato y vean, acá está en rojo todo resaltado. Este es el carbono alfa del aspartato, este es el amino, este es el carboxilo y acá está todo el aspartato como así retorcido. Es este. Y ya casi que terminamos. Miren, ya casi que está completo el anillo de pirimidina. Entonces, es bien simple. Lo único que tenemos que hacer es sintetizar el carbamoil fosfato a partir de un amino que viene de la glutamina, a partir de CO2, ATP y agua. Y luego a este carbamoil fosfato se nos va a pegar una molécula completa de aspartato, que es esta. Y posteriormente eso se cierra. Y ya tenemos una pirimidina. Ya ven que es mucho más sencillo. Entonces, esto todo proviene del aspartato. Bueno, no proviene del aspartato, es del aspartato. Esto. Esa primera pirimidina que se produce no es citidina, no es timidina, no es uracilo. Es una que se llama dihidroorotato o ácido dihidroorótico, es lo mismo. El ácido dihidroorótico o dihidroorotato es esta, pero indudablemente es una pirimidina, tiene sus 6 átomos con un amino acá, y aquí se parece un poco al uracilo, pero además tiene este otro carboxilo. Entonces, es el ácido dihidroorótico o dihidroorotato. Entonces, vamos a preguntarle a alguien. Vamos a preguntarle a Manuela Arango. Manuela, ¿estás ahí? Hola, doctor. Sí. Buenas tardes. Manuela, 2 preguntas. Primera, ¿qué aminoácidos participan en la síntesis de las pirimidinas? Participa el aspartato Muy bien. y el amino, pues la glutamina de un amino. Perfecto, muy bien. Ahí estuvo la primera. Y la segunda, ya me olvidó. La segunda era... No, ya me acordaré, pero muchas gracias, muy bien. Vale. Bueno, entonces ese ácido dihidrorótico es el que se pega
a una ribosa, vean que esto es una ribosa, y a un fosfato, y me forma este nucleótido monofosfato, que entonces no será CTP, ni TTP, ni UTP, sino que como este es el ácido dihidroerótico, vamos a preguntarle, Manuela, si sigues ahí, creo que esa era la otra pregunta que te quería hacer, pero faltaba Sí, información. sí, aquí estoy. Entonces, ¿qué nombre le pondrías tú a este nucleótido? Si el ácido que tiene es el orotato. Es orotato, ribosa y fosfato. ¿Cómo le pondrías? Fosforribo orotato. Bueno, esa es una forma más larga. O le podrías decir, si con el citidina haces CMP, con timidina haces TMP, ¿con este qué formaste? Mm, Solito sería orotato. Con azúcar sería OMP. OMP, ¿cierto? Sí. Entonces, el primer nucleótido de pirimidina que se conforma es el OMP. El no U, el OMP. Ah, ok. Gracias. Listo. Súper. Continuamos. Pero vean que le sobra todavía este carboxilo. Esto ninguna pirimidina lo tenía. El siguiente paso se le quita ese carboxilo y nos queda UMP. No O, sino UMP. ¿Cuál es el primero que se produce? OMP. Le quito el carboxilo, me queda UMP de uracilo, porque este es el uracilo. Acuérdense, el uracilo tenía ceto y ceto. Facilísimo llegar hasta el uracilo. Primer paso, hacer carbamoil fosfato por la carbamoil fosfato sintetasa citoplásmica, la tipo 2. Un amino, agua, ATP, CO2, ¡pum! Se une todo eso, carbamoil fosfato. Segundo paso, se mete todo el aspartato. Tercer paso, se cierra solo. Tenemos el orotato. Cuarto paso, le pegamos azúcar y fosfato, me queda OMP. Quinto paso, le quitamos este carboxilo y se me vuelve UMP. ¿Sí? Si yo quiero hacer TMP o si quiero hacer CMP, entonces, ¿qué debo hacer? Si quiero conformar CMP o CTP, o sea, si quiero pasar a la citidina, la diferencia que tiene es este grupo amino aquí. Entonces, nuevamente la glutamina me va a donar un grupo amino y ese grupo amino se va a pegar acá en lugar de este ceto y voy a pasar a tener UTP o UMP a tener CTP o CMP, depende de cuántos fosfatos tengan, ¿no? Estábamos acá en un solo fosfato, pues me produciría CMP. Entonces, para ir de U a C, se le pone un amino que viene de la glutamina. O alternativamente, si yo lo que quiero hacer es el TMP, esto es una buena pregunta para alguien que sea bien bioquímico. Para ver si logran integrar con algo que ya vimos. Acuérdense que de las pirimidinas, la única que tenía un metilo adicional era la timidina. La timidina tiene un metilo aquí. Entonces, en ese orden de ideas, para pasar de UTP o UMP, necesito ponerle un metilo acá. Vamos a ver si alguien se acuerda de quién dona ese metilo para hacer la timidina. Vamos a preguntarle a Luisa Zavala. Luisa. Hola, doctor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Luisa, Bien. por favor, dime, ¿quién crees tú que da ese metilo para pasar de UTP o UMP a TTP o TMP? O sea, para pasar de uracilo a timidina, ¿quién le dona ese metilo que le pegamos? No estoy segura. Pero Eh, bueno, mándale. ¿No es el metiltetrahidrofolato? ¡Uf, qué bien! Demasiado bien. Muy bien. Bueno, Sí, es el metiltetrahidrofolato con la forma correcta y todo. Muy bien. Sí, acuérdense que el folato es necesario para sintetizar las dos purinas y una pirimidina que es la timidina y es por esa razón, porque este metilo de acá nos lo dona el metiltetrahidrofolato. Entonces,
Eso no lo dona el metilente tetrahidrofolato. Bueno, y ya tenemos las 3 pirimidinas que necesitamos. ¿Cuál es la primera que se forma? La O y el OMP. De ahí se me forma la U y de la U puedo hacer la C y la T. Bueno, lo mismo que pasa con las purinas, que uno las sintetiza con ribosa y luego si necesita cambiar a desoxirribosa, les quita este hidroxilo, solo hace la purinucleósido fosforilasa. Entonces, esa misma enzima le quita el hidroxilo a esta ribosa y me queda un desoxinucleótido, pero en este caso de pirimidina. Eso es exactamente igual, que esos son los que utilizamos para el DNA. Acuérdense que el DNA tiene desoxirribosa. Ribonucleótido reductasa. Esto fue lo que nos dijo ahorita Luisa. Luisa, muy bien. Entonces, el UMP va a recibir un kilo aquí del metilente tetrahidrofolato, que es este. Acuérdense, este es el 5, este es el 10, están pegados. Metilente tetrahidrofolato me dona este, ¡pum! Y aquí me quedó el TMP. Dicho sea de paso, aprovecho este instante para aterrorizarlos un poco y recordarles que en 15 días es el final de bioquímica, que es acumulativo y que es muy, muy difícil. Porque les voy a preguntar de todo. No les voy a preguntar cosas irrelevantes, pero de las cosas relevantes les voy a preguntar todo. Tienen que sabérselo todo. Entonces, comiencen a estudiar desde ahora si no han empezado, porque como se pueden dar cuenta aquí al recordar las formas del folato, es muy extenso. Realmente la bioquímica no es difícil, pero es extensa. Un poco como la medicina. La medicina no es que sea difícil. Difícil es matemática. Lo que es extensa. Así es la bioquímica. Extensa. Entonces, bueno. Cierro paréntesis y continuamos. Terminamos con las pirimidinas. Ya ven que es muchísimo más sencillo que las purinas. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre las pirimidinas? El metabolismo de las pirimidinas. Hola, doctor. Sí, mi nombre es Ana Padilla. Yo tengo una ¿Puedes hablar un pregunta. poquito más fuerte, Ana? Es que te oigo bastante lejos. Ya se escucha. Ahí está mejor, sí. Sí, yo tenía una pregunta, era como si de alguna manera como se podría generar TMP a partir de UTP directamente, así como se genera el CMP. O sea, obviamente con el metilén, pero sí se puede así o siempre tiene que ser desde de UTP. Lo que pasa es que tendrían que ser 2 pasos, porque acuérdate que la C tiene un amino en la posición de arriba, mientras que la T tiene un ceto. Entonces, necesariamente tendrías que devolverte hasta U, que es quitarle el amino, te quedaría un ceto y te devuelves a U, y luego a la U ponerle un metilo y te generaría la T. Entonces, sí, la respuesta es la segunda opción. Necesitas siempre pasar por U, porque si a la citidina le pones metil, pues te queda una metilcitosina, que de hecho eso es un nucleótido modificado, eso existe. Lo que llaman el DNA metilado es metilcitosina. Pero no es T. Para hacer T tiene que tener en vez de ese amino un ceto. Listo, doctor, gracias. No como si. Daniela Reyes, al final, ¿cómo va a ser, doctor? Ya les dije cómo va a ser. Difícil. Esa es la palabra que tienen que recordar. Va a ser difícil. Les va a poner a sudar la camiseta en forma. Pero, press F. Pero ¿por qué lloran? Ustedes son buenos. Lloren si fueran malos, pero son buenos. No, don't cry tonight. Lo que tienen es que trabajar. Uno tiene 2 elecciones en la vida. Sudor o lágrimas y sangre. Ustedes escogen. Yo opto por el sudor. O sea, si uno trabaja, las cosas se le dan. Why not both? Sangre, sudor y sangre, no. Bueno, y es abierto. Lo más probable, bueno, eso sí les puedo adelantar. Lo que no he decidido es el formato, si va a ser escrito o oral. Pero lo más probable es que sí tenga un componente abierto, que no sea todo de selección múltiple. Eso demora un poco más la calificada.
pero evalúa mucho más, que lo otro se vuelve al arepaso un poco. Bueno, sí señor. Les puede ir muy bien. El que uno le vaya bien, le vaya mal, lo bueno es que depende de uno mismo. Entonces, pues, Daniela Pulido. Doctor, una pregunta. ¿Por qué no funciona el ribonucleótido reductasa con el UMP? Uy, esa pregunta es un poquito mala, pero te la voy a devolver y creo que tú te vas a dar cuenta. ¿Para qué necesitarías tú desoxi-UMP? No te estoy regañando, no gusta que pregunten, pero échale una pensadita. ¿Para qué necesitarías tú desoxi-UMP? Pero pues ahí no funciona, porque no necesito en el ADN. En el ADN no necesitas, claro. Porque el uracilo no está en el ADN, entonces tú no necesitas desoxi-UMP para nada. Pero no ocurre, así no sea necesario. No ocurre. Sería fútil y además no ocurre. Listo. Gracias, doctor. No, con gusto. Muy bien. Perfecto. Aquí tenemos en el chat. Solo el RNA usa uracilo. Juan Ibarra. Bueno, sí, eso es real. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a empezar ahora en el caso de esta paciente. Miren esta paciente. Su principal característica es que está muy amarilla, pero requete amarilla. Juan, adelante. Doctor, ¿me escucha? Sí, muy bien. Sí, doctor, le quería preguntar, ¿y qué pasa con la selenocisteína? ¿Qué pasa de qué? ¿Esa sí se sintetiza en el cuerpo o es exclusiva de la dieta? Volvimos al tema de aminoácidos esenciales, ¿sí? Es que quiero saber si le estoy entendiendo bien la pregunta. No, o sea, no tiene nada que ver con las pirimidinas. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. La selenocisteína se puede producir en el cuerpo por una sustitución. A partir de la cisteína, que de hecho no es esencial, se reemplaza el azufre por selenio. Entonces, eso se puede. Lo que sucede es que el selenio organificado es muy escaso en la dieta. Entonces, se puede, pero como más frecuentemente ocurre, es que utilizamos la selenocisteína que ya viene en los alimentos. O sea, en las selenoproteínas de la vaca o en las selenoproteínas de la espinaca, ¿sí? Pero no es esencial, sí lo podemos sintetizar. Y hay una reacción que de hecho ese gen no se ha podido clonar para reemplazar el azufre de la cisteína por selenio. Ok, listo, profe, gracias. Gracias, me asusté porque dije, pero ¿cómo pasamos de las pirimidinas? No, sí, sino que también tenía esa duda ahí como que no encontraba, pero me acordé de ¿Ha ella podido ya. dormir estas 2 semanas? No, ahora Bueno, gracias, doctor. tranquilamente. Gracias. Entonces, esta paciente está amarilla, requete amarilla. Mírenle los ojos, mírenle la piel. Eso es lo que en medicina llamamos ictericia, en inglés jaundice. Entonces, ictericia, esta paciente obviamente tiene unos altísimos niveles de bilirrubina, pero no sabemos por qué, qué le pasa, qué es lo que tienen los ojos y cómo se lo puede quitar. Más adelante tenemos que responder esa pregunta. Entonces, todo ello tiene que ver con un grupo de moléculas que se llaman las porfirinas. Las porfirinas son compuestos que tienen muchos anillos y usualmente en la naturaleza los compuestos orgánicos que tienen muchos anillos tienen color, porque esos anillos absorben radiación electromagnética de ciertas longitudes de onda y dejan pasar otras. Entonces, si absorben luz blanca, dejan pasar la de otro color y la que dejan pasar es la que uno ve. La que no absorben es la que uno ve y uno dice, eso tiene color. Entonces, ¿cuáles son esas porfirinas? Hay una porfirina que le da el color a la sangre, ¿sí? Hay una porfirina que es el M. M o M, es lo mismo. M pero con H, ¿no? No como la letra M. M o M es el que le da el color rojo a la sangre. Hay una que le da el color rojo a la carne.
que es el M también, pero ya no en la hemoglobina, sino en la mioglobina, que es otra proteína. ¿Sí? Y también se ve rojo porque pues la porfirina es la misma, es el M. Eso que ustedes ven ahí, vamos a preguntarle a alguien. Bueno, Juan, ¿todavía está ahí? Juan Ibarra. Sí, señor, aquí estoy. Bueno, Juan, dígame, yo paso el puntero por una parte y usted me dice qué cree que es, ¿vale? Estoy hablando de esta figura. ¿Qué cree usted que es esto donde está pasando el puntero? ¿Y una vesícula biliar? Una vesícula biliar. ¿Qué cree usted que es este exquisito y cremoso líquido que se observa en su interior? Bilis. Bilis con pus. O sea, esto se Ay, llama un sí. piocolecisto. Y esta hermosísima joya que se ve aquí, que es ¿Un cálculo de colesterol? un cálculo biliar, que tocaría analizarlo para saber su componente, pero es un cálculo biliar. Y este es un cálculo atascado en el colédoco, porque en el cístico. ¿Qué hace? Esta pobre persona tenía una peritonitis con todo. Entonces, ¿qué creen ustedes que le da? Gracias, Juan. ¿Qué creen ustedes que le da el color a la bilis y a los barro biliar, así se llama esto, y a los cálculos biliares? Entonces, obviamente empieza por bili, porque está en la bilis, es la bilirrubina y la biliverdina. La bilirrubina es rubia, es amarilla, y la biliverdina es verde, y ambas están en la bilis. Muy bien, entonces, también son porfirinas. A la orina, muéranse de la risa. La orina no se ve amarilla. Yo pensaba antes realmente que se veía amarilla por la creatinina, o por el ácido úrico, o por la urea. Nada de eso tiene color, es completamente transparente. Lo que hace que la orina se vea de color amarillo es una porfirina, que se llama la urobilina. Urobilinógeno y urobilina, ambos son amarillos. Y lo que le da ese inconfundible color café, carmelito, marrón, como lo quieran llamar, a las heces, es también una porfirina. Y esa porfirina se llama la estercobilina. Tan es así que cuando alguien tiene la situación que tenía este paciente, por ejemplo, de tener la vía biliar completamente obstruida y la bilis no sale al intestino, se produce un fenómeno que aterroriza mucho a los pacientes, que es la acolia. El popó o las heces salen sin color, con un color muy tenue. Imagínense que ustedes vayan al baño y luego miren, bueno, si son de los que miran, acuérdense que los seres humanos se clasifican en los que miran y los que no miran. Supongamos que ustedes son de los que miran y miran y ven y eso está blanco. Qué susto tan berraco. La razón es que el color de las heces también depende de una porfirina que viene de la bilis. Entonces, si no hay eso, no hay color. El síntoma que se llama acolia, pues indica una obstrucción biliar en general. La esterco es la misma copro, correcto. Y de hecho el prefijo esterco y el prefijo copro en medicina ambos significan lo mismo, que es relativo a las heces. De ahí viene la palabra estiércol, correcto. ¿Sí? De esterco. Bueno, yo creo que es al revés. De estiércol viene, para no decir estiercolbilina, que suena un poco raro, pero creo que la palabra estiércol es la original. Pero sí. Muy bien, entonces fíjense que casi todas las cosas que tienen color en el cuerpo se lo debemos a una porfirina. ¿Ustedes se imaginan si la sangre no tuviera color, la orina no tuviera color, las heces no tuvieran color? Nosotros seríamos supremamente pálidos. Muy bien. Bueno. El M de todas esas porfirinas que les he mencionado, la más abundante es el M. Y de hecho, fisiológicamente es la que da origen a las demás. El M tiene 4 anillos. No es un anillo de 4 átomos. Tiene 4 anillos, cada uno de 5 átomos. Entonces miremos acá cómo es el M. Este es el anillo de porfirina. Entonces, todo esto se llama anillo de porfirina. Así como hay un anillo de purinas y un anillo de pirimidinas, este es el anillo de porfirinas. Y si ustedes se fijan, es la misma unidad repetida 4 veces. Es este anillito de 5 unidades. Entonces, cada uno de estos anillos se llama pirrol.
Entonces, esto es pirrol, esto es pirrol, esto es pirrol y esto es pirrol. Cuando se unen esos 4 pirroles, me forman un anillo de porfirina. Por eso ustedes van a ver que les dicen que la porfirina es un anillo tetrapirrólico o el M es un anillo tetrapirrólico, porque tiene 4 anillos de pirrol. ¿Por qué es importante? Porque estos aminos que quedan acá, estos nitrógenos, no sé si ustedes recuerden de su química que el nitrógeno puede funcionar con varias valencias. El nitrógeno puede funcionar con 3, 4 o 5. Entonces, pueden unirse, teniendo sus 3 valencias completas, pueden formar una cuarta con un metal que se une acá, que puede ser cobre, puede ser zinc, puede ser hierro, pero siempre se usa esa estrategia de poner una porfirina alrededor para poner un metal en la mitad en un enlace coordinado. Realmente no está unido, sino que está medio flotando ahí. Está como en un enlace coordinado con estos 4 nitrógenos. Entonces, muchas proteínas y otras estructuras que tienen un metal lo agarran es con un anillo de porfirina. Cuando a la porfirina yo le pego acá un átomo de hierro, ya sea en su estado ferroso, o sea más 2, o en su estado férrico, o sea más 3, cuando le pego un anillo de hierro ya no se llama porfirina, ahora se llama M. ¿Sí? Entonces el M es un anillo de porfirina que tiene eso, tiene hierro, pero otra particularidad que tiene es que tiene unos sustituyentes adicionales, estos que ustedes ven acá. Entonces, ¿cómo es el patrón de sustituyentes en el M? Es metilvinil, metilvinil, metilpropionil, metilpropionil. Entonces, ¿cómo así? Este es un grupo metil, creo que eso lo recuerdan, ¿cierto? Este es un grupo metil. Esto se llama un grupo vinil, cuando hay 2 carbonos y el segundo es un doble enlace, se llama un grupo vinil, como viniltex, vinilo, todo eso, vinil. Polivinil, etcétera. Vinil es esto. Entonces, metil, luego un vinil, luego otro metil, luego otro vinil. Luego un metil y luego un propionil, o sea, un ácido carboxílico de 3 átomos, de 3 carbonos, 1, 2 y 3. Propionil, propionil, metil. No se los tienen que memorizar, pero quiero que sepan que diferentes porfirinas tendrán diferentes sustituyentes. Todos tienen este anillo básico de porfirina. Un poco como las purinas, todas tienen un anillo básico de purina, pero dependiendo de qué sustituyentes, entonces será adenina, o será guanina, o será epoxantina. Lo mismo con las pirimidinas. Hay un anillo básico y dependiendo de los sustituyentes será timidina, citidina o uracilo. En el caso de las porfirinas, cuál porfirina sea, dependerá de estos sustituyentes. Y el M tiene esos, tiene metilvinil, metilpropionil. Además tiene un hierro aquí en el centro. Entonces, este es el famoso grupo M. Tenemos aquí como un tercio. ¿Eso tiene que ver con la porfiria? Daniela, tiene que ver muchísimo, tiene que ver todo. Y además ustedes van a aprender cuáles son los 9 tipos de porfiria y lo van a aprender apenas faltando una semana para el final. A menos que lo lean antes. Pero tiene todo que ver con la porfiria. Ahí está alguien llamado Punto con una cara triste. Punto, no te entristezcas. Si estudias todo estará bien. Bueno, seguimos. Parece que tiene un hierro. Entonces, el M en conjunto, o sea, no el hierro ni la porfirina ni los sustituyentes, todo esto que vemos acá en la mitad derecha de la diapositiva, todo eso que se llama el grupo M, es un grupo prostético, por favor, grupo prostético, no prostático, grupo prostético. Un grupo prostético es algo que está pegado a una enzima, que funciona como coenzima, pero que está siempre pegado. Está pegado de manera covalente. El mejor ejemplo es lo que pasa con la vitamina A en la rodopsina, en la proteína de la visión. Es exactamente igual. Es una coenzima, pero no está flotando por ahí, sino que está unida de manera covalente a la enzima. Pues de esa manera el M funciona como un grupo prostético. ¿Qué es un grupo prostético? Es un cofactor o coenzima que está pegado, que hace parte integral de la enzima. Obviamente, con la que somos más familiares y en donde la que le da su nombre es la hemoglobina. Entonces, si uno un M, es decir, esto,
Con la proteína globina me va a quedar hemoglobina. ¿Ya? Pero el hem no está solo en la hemoglobina. Como les mencionaba hace un rato, también, por ejemplo, está en la mioglobina y está en muchas otras proteínas. Hay más de 30 proteínas hémicas, proteínas que tienen como grupo prostático el hem. Muy bien, entonces vamos a llamar a alguien porque quiero que alguien me explique la diferencia entre pirrol, porfirina y hem. Sí, por diciéndole que no hagan algo, terminé haciéndolo yo. Bueno, vamos a decirle aquí a Nicolás Luengas. Nicolás, buenas tardes. Doctor, Nicolás, por favor, explíquenos la diferencia entre pirrol, porfirina y hem. mm, el, no sé, el hierro que tenía, Se lo digo de otra manera. Díganos, por favor, qué es pirrol, qué es porfirina y qué es hem. mm, Nicolás. ya estoy pensando, Ajá. no sabría decir, doctor. ¿No estaba prestando atención? Sí, pero no se me distrae. Ok. Bueno, gracias, Nicolás. Vamos con Sandra Valeria Díaz. Hola, doctor. Bueno, Sandra Valeria, a ver, salve usted la patria. Pues Dime es qué es que pirrol, qué es porfirina y qué es hem. M es cuando No, está desde el más chiquito, en ese desde el orden. más chiquito. Sí. Entonces, Por- pirrol es como la más chiquita. De hecho, porfirina tiene 4 pirroles. ¿Y cómo es el pirrol? El pirrol es un anillo que tiene nitrógeno y, o sea, es un compuesto orgánico que es aromático. Y sí, o sea, como que Después este te sirve. corrijo con algo. Vas bien, pero aromático solamente es si tienes 6 carbonos y un enlace coordinado entre los 6 carbonos. O sea, si es un anillo de benceno. Ah, Si sí, no, sí, es sí. cíclico. Tiene 5 átomos. Va muy bien, tiene 5 átomos, tiene nitrógeno y es cíclico, ¿correcto? Sí, y pues Ok, sirve para formar como compuestos más largos. muy bien, Mientras que la porfirina o sea, tiene 4 anillos, 4 pirroles. muy bien. Y el grupo M sería como la porfirina más un Sí. hierro. ¿Y ¿Sí? qué más? O sea, lo que has dicho es todo cierto, pero te falta algo. La porfirina es, perdón, el M es la porfirina con hierro y con qué más. Y tiene unos sustituyentes adicionales que serían metilvinil y propionil. Perfecto, muy bien, gracias. Entonces, ya tenemos ya sabemos qué es pirrol, qué es porfirina, qué es M. Muchachos, presten atención, presten atención, presten atención. ¿Mm? Todo lo que uno ve en la vida solamente le sale si presta atención. Si uno no presta atención, realmente nada funciona. No solo en este ámbito, en lo que les importe, en las relaciones, en la plata, en el tiempo, en todo. Presten atención, concéntrense. Concentren su atención en algo. Si no hay atención, no hay nada. Bueno, entonces, ¿qué proteínas contienen M? La hemoglobina, ya habíamos hablado de ella, que está en la sangre, está al interior de los eritrocitos y su función es transportar oxígeno. La mioglobina está dentro del músculo y también su función es ligarse al oxígeno, pero no para transportarlo porque está dentro del músculo, sino para almacenarlo, para preservarlo dentro del músculo, porque como el músculo usa tanto oxígeno, porque necesita producir mucho ATP, entonces el músculo tiene su propia proteína de aferrarse al oxígeno, que es la mioglobina.
Hay también un grupo de proteínas que se llaman los citocromos. No sé si los recuerden, los vimos sobre todo en la cadena transportadora de electrones. Están dentro de las mitocondrias. El más famoso es el citocromo C, pero hay otro que es el citocromo AA, y hay varios otros citocromos. Todos están en las mitocondrias, todos tienen color, todos se ven rojos y por eso se les dice citocromos. Y todos tienen M. Sin embargo, no todos tienen hierro. Algunos tienen un M modificado con cobre o con otro metal. Pero todos tienen esa estructura general del M. Entonces, la hemoglobina sirve para el transporte de oxígeno en los eritrocitos. La mioglobina sirve como una reserva adicional de oxígeno en el músculo, de ahí su nombre. Y los citocromos son un conjunto de proteínas que sirven para hacer reacciones de óxido-reducción, como el citocromo C3 que vimos en la cadena transportadora, este que lleva los electrones del complejo 3 al complejo 4, o como el citocromo P450, que lo van a ver mucho en farmacología, porque es una enzima que sirve para metabolizar drogas, medicamentos. Entonces, todas estas son hemoproteínas, todas tienen grupos M. Otra que también es muy importante es la catalasa. La catalasa es una enzima que sirve para destruir el peróxido de hidrógeno y volverlo oxígeno y agua. Entonces nos defiende del daño oxidativo. Creo que en alguna clase les había mencionado sobre ello. Cuando hablamos de glutatión hace 8 días, me parece que ahí hablé un poco de la catalasa. Entonces la catalasa toma el peróxido de hidrógeno y convierte eso en agua y oxígeno. Todas estas son hemoproteínas, todas tienen M y por supuesto tienen hierro. Bueno. Entonces, básicamente lo que sucede con el M, que es lo que vamos a repasar a continuación, es lo siguiente. Primero se sintetiza, se biosintetiza. Y eso se hace a partir, es un derivado especializado de aminoácidos y tiene otros ingredientes. Entonces el M se sintetiza y cumple su función en proteínas. ¿Cuáles proteínas tienen M? La hemoglobina, la mioglobina, los citocromos, la catalasa. Tienen M. Entonces cumple su función y cuando se acaba esa función, sobre todo vamos a hablar de la más abundante que es la hemoglobina. Cuando cumple su función en la hemoglobina y ese eritrocito se muere y va al vaso y es fagocitado por un macrófago, entonces ese M que está dentro de su hemoglobina se abre, se degrada y se hace dos cosas con él. El M, acuérdense que tiene la porfirina, el hierro y los sustituyentes. Entonces vamos a abrir ese anillo y el hierro que está dentro, el macrófago se lo queda y luego lo bombea a la sangre para que lo tome la transferrina y lo volvamos a utilizar. De eso vamos a hablar ahorita. Pero entonces el hierro se reutiliza porque el hierro es muy, muy escaso en la dieta. El hierro es fundamental para el funcionamiento del cuerpo y el hierro es muy escaso en la dieta. Y también por vía oral no se absorbe muy bien, como vamos a ver, se absorbe poco. Entonces el hierro no lo guardamos y el anillo orgánico, pues, ese sí lo podemos botar. Entonces con él vamos a convertir ese anillo en algo que se llama bilirrubina. Entonces la bilirrubina es el producto de degradación del M. El M tiene su parte, realmente es el producto de degradación de la porfirina, porque el M es porfirina, hierro y sustituyentes. Abrimos el anillo, sacamos el hierro y nos queda la porfirina pero abierto. Y a partir de eso entonces generamos la bilirrubina. La bilirrubina se elimina, como su nombre lo dice, en la bilis. Y de la bilis eventualmente va a terminar en las heces como estercobilina o en la orina como urobilina. También vamos a ver más adelante cómo sucede eso. Entonces, ¿dónde está el hierro en el organismo? El hierro este que está con el M. Entonces, en una persona de sexo masculino, 1.70 de estatura y 70 kilos, es decir, un varón promedio, tiene 3.500 miligramos de hierro en todo el cuerpo. 3.5 gramos es más o menos lo que tiene una moneda grande. Una moneda gruesa tiene eso, como 3 gramos y medio. Una moneda de 500. Eso es todo el hierro que tenemos en el cuerpo. Tenemos poquito. De calcio, por ejemplo, tenemos casi 1 kilo.
De hierro tenemos muy poquito, muy poquito. Es escaso. Entonces, ¿dónde tenemos ese hierro? Más o menos tenemos en la hemoglobina, circulando en el hem de la hemoglobina, tenemos cerca de 2.5 gramos, 2.500 miligramos, la gran mayoría. En la mioglobina tenemos más o menos 100 miligramos, es poquito. Hay un hierro que tenemos guardado, sobre todo a nivel hepático, unido a una proteína que se llama la ferritina. En la ferritina tenemos, depende de cada persona cuántos sean sus reservas de ferritina, pero más o menos 1000 miligramos, 900 a 1000 miligramos. Esto en conjunto nos da entonces los 3500. ¿Dónde está la mayor parte del hierro corporal? Está en la hemoglobina. Un poquito en la mioglobina y el resto está sobre todo almacenado como ferritina en una reserva hepática. Entonces, como vamos a ver ahora, tenemos la transferrina para que nos transporte ese hierro del hígado a la médula y la médula entonces pueda producir eritrocitos. Bien. En la mujer la distribución es igual, pero la cantidad es un 30% menor en las mujeres premenopáusicas. Y la razón es el sangrado menstrual. Entonces uno diría, pero ¿de verdad tan poquita sangre influye tanto en el depósito de hierro? Sí. Hagan la siguiente cuenta. Más o menos, un sangrado menstrual que no sea excesivo, que sea promedio, está entre los 50 y 100 mililitros cada mes. No parece mucho, 50 a 100 mililitros. ¿Cuánto es la volemia de una mujer? Más o menos 4 litros, 4 a 4 mililitros y medio. O sea, 4000 mililitros. A la vuelta de un año, una mujer que sangre 100 mililitros al mes ha perdido 1200 mililitros de sangre en la menstruación y tenía 4, perdió casi el 25% de su volemia, ¿sí? O de todo el contenido sanguíneo. A la vuelta de 2 años, casi la mitad. Entonces, las mujeres tienen un requerimiento de hierro mucho más alto. Y hago una propaganda aquí. A mí me angustia que ahora se están poniendo muy de moda las dietas veganas y vegetarianas. Yo no tengo nada filosófico contra ellas, pero hay que saberlas hacer. Y me están llegando una cantidad de pacientes jóvenes con unas anemias, pero terribles. Ayer recibí una con la hemoglobina en 9. La hemoglobina bajísima, 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 porque está en la moda de una dieta vegana. No, doctor, es que yo estoy muy aficionada al ejercicio. Ahora camino 10 minutos y estoy ahogada, no puedo hacer nada, me la paso en la cama. Obvio, obvio. Si tiene el hierro tan bajito y la hemoglobina tan bajita, pues ¿quién va a llevar el oxígeno? Nadie. Y uno se siente ahogado y cansado y débil. Entonces, quienes vayan a meterse a hacer ese tipo de dieta, infórmense antes, asociarse de un profesional o de ustedes mismos, pero háganlo bien. No les dan unas anemias espantosas. En las plantas hay muy poco hierro y el que hay usualmente está en una forma que se absorbe poco. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la mujer tiene 30% menos, pero antes de la menopausia, y eso es por el sangrado menstrual, que es una pérdida constante de hierro. Parece poco, pero termina por sumar una cantidad importante. Bueno, entonces vamos a preguntarle a alguien. Vamos a preguntarle a Valentina Naranjo. Hola, doctor, ¿me escucha? Buenas tardes, Valentina. Por favor, dime dónde está el hierro en el cuerpo, en qué proteínas y más o menos cuánto en cada uno. Pues proteínas en la hemoglobina que se encuentra en los eritrocitos Muy bien. y pues es de 2500 miligramos de pues el hemo. De Bueno, hierro. Ajá. sí, de hierro, lo siento. Tranquilo. Ajá. También está en la mioglobina que pues está en el músculo y son 100 miligramos. Muy bien. Y en la ferritina que está más a nivel hepático y son unos 1000 miligramos si no estoy mal. Muy bien. No, no estás mal. Estás bien. Bueno. Gracias. Muy bien. Entonces, ya dijimos, en todo el cuerpo tenemos 3,5 gramos. ¿Cuánto creen ustedes que uno ingiere en la dieta? Bueno, pues les voy a decir, más o menos 1 a 2 miligramos al día. Re poquito. Requete poquito es lo que trae la dieta. Y respecto al depósito corporal es muy poco. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver cómo se absorbe ese hierro. No es nada fácil absorber el hierro. El hierro viaja por todo el tracto gastrointestinal
sufre un proceso de absorción complejo que lo vamos a estudiar bien ahora, y se une a la transferrina. Esta TF que ustedes ven acá es transferrina, como su nombre lo indica, es la proteína que transporta el hierro en la sangre. Transferrina transporta el hierro. ¿A dónde lo transporta? Lo transporta sobre todo a la médula ósea, porque la médula ósea es el órgano donde se producen los eritrocitos, que es donde está la hemoglobina, que es la que tiene la mayor parte del hierro. ¿Bien? Entonces, el órgano, creo que se le salió en su quiz de hoy, el órgano que utiliza la mayor parte del hierro circulante es la médula ósea. Bueno, la médula ósea, entonces, usa ese hierro para hacer eritrocitos. Los eritrocitos hacen su trabajo, repartir oxígeno, y un eritrocito vive más o menos entre 90 y 120 días. Y después de eso, células mononucleares fagocíticas del vaso se los comen. Macrófagos se los comen y los destruyen. Ya les dije, con la porfirina vamos a hacer bilirrubina. Pero con el hierro, el macrófago del vaso esplénico viene y bombea ese hierro y se lo pasa a la transferrina. La transferrina vuelve y se lo pasa a la médula. Y el hierro ya está recirculando. Lo que nos sobra, lo que no necesitamos utilizar para hacer sangre, entonces lo almacenamos en la reserva hepática de ferritina, que como ustedes muy bien mencionaban, Valentina hace un momento, puede ser más o menos 1 gramo, 1000 miligramos. Pero no es la única destinación, además de la médula para hacer hemoglobina. Y además de las reservas de ferritina, acuérdense que hay mioglobina. Entonces tiene que haber hierro que vaya al músculo cardíaco con mioglobina, al músculo esquelético como mioglobina, y hay otros tejidos, uno en particular muy importante que es el páncreas. Las células beta del páncreas y todas las células endocrinas del páncreas necesitan hierro, utilizan bastante hierro. Entonces, el hierro viene y se acumula también en las células pancreáticas. A nivel del balance global no es mucho, no es como la hemoglobina o la mioglobina o la ferritina. Es una cantidad pequeña, pero ese poquito es crucial. Y cuando una persona tiene una anemia severa, tiene disfunción endocrina pancreática. No pueden las células producir sus hormonas. Lo mismo, una persona que tenga hemocromatosis, que tenga un exceso de hierro corporal. Una de las cosas que pasa es que las células beta se llenan demasiado de hierro y se mueren, hacen apoptosis porque el hierro es un agente oxidante. Entonces, se mueren y les da diabetes. A las personas con hemocromatosis les da diabetes. Y por supuesto hay una cosa que es temporal, o que solo sucede en algunas circunstancias, y es durante el embarazo. Pero como ustedes se pueden imaginar, este feto tiene corazón, este feto tiene médula, tiene sangre, tiene músculo, y todo eso necesita hierro. Entonces, durante el embarazo se requiere una provisión extra de hierro para suplírselo al feto en formación, porque él va a consumir muchísimo. Imagínense, toca hacerlo desde cero. Todos esos tejidos que, al igual que en la madre, requieren hierro. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta diapositiva de la disposición del hierro en el cuerpo? Me parece que no. Y esta es una manera un poquito más esquemática de verlo. Entonces tenemos nuestra absorción diaria, re poquito, 1 a 2 miligramos al día. Luisa Zavala. Doctor, cuando nacemos, ¿qué tanto hierro tenemos? Más o menos una cuarta parte de lo que tenemos en la vida adulta. O sea, si lo medimos en miligramos, puede ser como más o menos 800 a 1000 miligramos. Ok, gracias. No, con mucho gusto. Y durante la niñez, pues las mujeres no tienen esa provisión de hierro porque no tienen sangrado menstrual. Es a partir de la pubertad, a partir de los 9 a 12 años que comienza el sangrado menstrual y con él, pues la menor reserva de hierro en las mujeres. Bien, entonces, tenemos nuestra absorción intestinal de hierro. El hierro viaja en el plasma con la transferrina. Se lo pasamos a la médula ósea, más o menos necesita 20 miligramos al día. Pero no alcanza porque la dieta solo trae 1. Claro, pero es que está el que reciclamos de los eritrocitos muertos también. Entonces, la médula utiliza esto para producir las células sanguíneas, red blood cells, o sea, los eritrocitos, estos. Ellos tienen 2500 miligramos. Más o menos el 0.8% se muere cada día, porque si duran 120 días, o sea, más o menos
0.8% cada día. Y el sistema retículo endotelial del vaso, entonces saca 20 miligramos y vuelve y los bombea al plasma. Entonces acá hay un reciclaje todo el tiempo. Y entonces, ¿para qué necesitamos hierro en la dieta si todo el que tenemos lo estamos reciclando? Porque tenemos unas pérdidas adicionales. Por ejemplo, en las heces, nosotros siempre botamos células epiteliales intestinales. Aunque no lo notemos, siempre las heces están llenas de células intestinales. Y esas células tienen hierro. Entonces ahí se pierde algo. En la piel nosotros estamos perdiendo piel, perdiendo uña, perdiendo pelo. Todo eso lleva células y las células llevan hierro. En las mujeres el sangrado menstrual naturalmente tiene hierro. Y de ahí del plasma, pues, además de suplirse la médula ósea, está lo que se va a los almacenes como ferritina o hemosiderina, es mucho más la ferritina, mioglobina, y acá están las enzimas y otras proteínas que contienen hierro, las que les mencionaba, los citocromos, la catalasa, en fin. Entonces, esto es cómo funciona el balance del hierro en el organismo. Bueno, vamos a hablar de cómo se produce la absorción del hierro. No es nada sencilla. Y de hecho, la absorción del hierro, hay muchas enfermedades genéticas relacionadas con la absorción del hierro, que sea deficiente o que sea excesiva, ambas. Entonces, vamos a ubicarlos en el intestino, por favor. Esto es una célula epitelial intestinal. Acá está, digamos, el ápice, o la parte de arriba, pudiéramos llamar. El ápice de la célula, y acá está la base. Entonces, esto es membrana basal o basolateral, y esto es membrana apical de un enterocito, de una célula epitelial intestinal. Entonces, cuando nosotros ingerimos el hierro necesariamente pasa por el ácido intestinal, pasa por el ácido estomacal, perdón, pasa por el medio del estómago, que es fuertemente ácido, es puro ácido clorhídrico, y eso hace que se protone, que se oxide. Entonces acá tenemos, va a pasar siempre que llegue al intestino, el hierro va a llegar oxidado, es decir, en su forma ferrosa, va a llegar con 3 más, férrica, perdón. Entonces acá tenemos el hierro férrico. ¿Por qué viene férrico? Porque al pasar por el estómago, se le pegan protones, porque estamos en un medio fuertemente ácido. Entonces ahí está el hierro férrico. Sin embargo, la proteína que permite que el hierro pase del lumen intestinal, que sería aquí donde estoy moviendo el cursor, al citoplasma del enterocito, entonces pasarlo de acá para acá, esa proteína se llama DMT, que es transportador de metales divalentes. Divalentes, 2, no trivalentes. Entonces, DMT1 transporta metales divalentes, transporta el zinc, que tiene 2 más, transporta el cobre, que tiene 2 más, transporta el hierro, pero el hierro solo si está en su estado ferroso, o sea, con 2 cargas positivas, no férrico. Entonces, para poderlo absorber a través de la DMT1, tengo que coger el hierro férrico, que tiene 3 cargas positivas, y pasarlo a hierro ferroso, que tiene solamente 2. Entonces, eso lo hace una enzima que está en la membrana apical de los enterocitos, que se llama la reductasa férrica. ¿Qué hace? Reduce el hierro y lo pasa de estado férrico a estado ferroso. ¿Bien? De férrico a ferroso, la reductasa férrica. Ahora, el hierro ferroso ya puede entrar por el DMT1 porque ya es divalente. Entonces, ingresa el hierro ferroso aquí al citoplasma del enterocito. En el citoplasma del enterocito, entonces el hierro tiene 2 posibilidades. Una es ser almacenada en el enterocito como tal, unirse a la ferritina del enterocito. El enterocito también necesita sus propios ahorros y sus propias reservas. O salir al espacio extracelular, digamos al interior del organismo, que sería donde estoy moviendo aquí el cursor. Sin embargo, hay un complique, y es que para poder salir del citoplasma del enterocito, el hierro debe estar en estado férrico, en estado oxidado, en estado 3 más. Y la proteína que lleva el hierro citoplásmico al espacio extracelular se llama ferroportina, la ferroportina 1, y está en la membrana vasolateral de las células intestinales. Entonces, ¿qué hago? Tengo el hierro, necesito sacarlo del citoplasma al espacio extracelular, pero está ferroso, entonces me toca volverlo a pasar a férrico para que pueda entrar al cuerpo.
Quien hace eso es otra enzima que hace lo contrario de la reductasa férrica. Esa enzima que está presente en la membrana vasolateral de los enterocitos se llama efestina. Se escribe en inglés así, hefestin. Efestina, con H. La efestina toma el hierro ferroso que está en el citoplasma del enterocito y me lo vuelve hierro férrico. Y el hierro férrico ya puede pasar a través de la ferroportina y ser transportado en la sangre. Entonces es súper curioso, toca hacer dos cambios. Uno, pasarlo de férrico a ferroso, eso lo hace la reductasa férrica, para que pueda como ferroso a través de la DMT1 ingresar al citoplasma del enterocito. Una vez ferroso en el citoplasma del enterocito, una parte se almacena en la ferritina, otra parte vuelve y se reduce por la efestina a hierro férrico, y el hierro férrico a través de la ferroportina sale. Este hierro férrico entonces se une a la transferrina para ser transportado en la sangre. Entonces vamos a llamar a alguien para que nos explique el proceso de absorción del hierro. Vamos a llamar a Sebastián M. No sé qué apellido será M, pero a Sebastián M, por favor. Sebastián. Sebastián M. Sebastián M no está con nosotros o quiere hacer de que no está con nosotros. Bueno, vamos con Sandra Valeria Díaz. Ya le había preguntado a Sandra Valeria, no me acuerdo. ¿Sandra? ¿Me puede confirmar alguien si me escucha? Sí, doctor, sí la escucho. Sí, doctor. Bueno, Sandra Valeria M. Es que le había preguntado a Sandra Valeria Díaz, pero ahora le quiero preguntar a Sandra Valeria M. Vamos a ver si nos responde. Sandra Valeria Díaz. No. Doctor, qué pena, es que se me fue el internet un momento y no escuché la pregunta. Ah, bueno, Sandra Valeria. Quiero que por favor nos explique el proceso de absorción del hierro con esta diapositiva. Tú lo vas narrando y yo voy moviendo el cursor. ¿Te parece? Listo, sí, señor. Listo. 1, 2 y 3, cuando quieras. Bueno, pues lo primero es que el hierro llega oxidado al intestino, entonces llega en su forma férrica. O sea, es Fe3+. Y entonces, pues llega así, por lo que en el estómago es muy ácido, entonces ahí se le pegan protones. Bueno, entonces cuando llega al enterocito, la reductasa férrica lo pasa de su estado férrico a su estado ferroso, porque la DMT1 solo deja pasar moléculas que están como en 2+. Bueno, entonces ahí pasa el hierro ferroso, ¿sí? No, espérame. Sí, pasa el hierro ferroso por la DMT1 y en el citoplasma del enterocito tiene dos opciones, que es como quedarse ahí, pues para que el enterocito lo use, o salir al espacio. Y para esto debe estar en estado férrico, para poder pasar por la ferroportina 1. Entonces, el hierro ferroso es transformado por la efestina, creo que es. Y esta está en la membrana vasolateral. Entonces pasa de Fe2+ a Fe3+. Y ya. Y sale por la ferroportina. Y lo último que le pasa para poder ser transportado, ¿qué es? No me acuerdo. Se une a la transferrina. La transferrina es la que lo transporta en la sangre. Ah, sí, señor. Muy bien. Pero me quedó una duda. Cuando dices el espacio, ¿te refieres al espacio sideral, al espacio exterior o a qué espacio? Extracelular creo que es. Ah, bueno, muchas gracias. Muy bien. Luisa Zavala, no sé si tienes una nueva pregunta o si te quedó arriba la mano de la anterior. No, doctor, no la he bajado. Ah, bueno, ya te la bajé. Muy bien, Sandra Valeria. Bueno, entonces, para absorción debe estar ferroso. Para transporte por transferrina y almacenamiento por ferritina debe estar férrico.
Realmente a la ferritina se le puede pegar férrico o ferroso, pero para transporte por la transferrina sí debe estar férrico. Entonces, por eso toda esa cantidad de transformaciones. Bueno, una vez llega el hierro a la sangre y está siendo transportado por la transferrina, eventualmente llega a una célula. Vamos a suponer que es una célula de la médula ósea. Es un precursor de eritrocitos. Entonces, esta célula que estamos representando acá es una célula que eventualmente va a ser un eritrocito. Todavía no es eritrocito porque todavía tiene núcleo y todavía no ha madurado del todo y no tiene suficiente hemoglobina. Pero es un precursor de eritrocito. Entonces, vamos a representar aquí con esta pelotica la transferrina, que viene con su hierro. Esta letra Y va a ser el receptor de transferrina y esta cajita rayada va a ser una bomba de protones, que lo que hace es, como su nombre indica, mover protones. Entonces, aquí tenemos nuestra célula precursora y en su membrana va a tener el receptor de transferrina. Esto está sucediendo en la médula ósea. Después de que el hierro entró, se pegó la transferrina, viajó por la sangre y llegó a la médula ósea. Entonces, en la médula ósea tenemos este precursor, esta es la membrana plasmática. Acá está el receptor de transferrina y viene la transferrina pegada al hierro. ¿De dónde viene este hierro? Pues del intestino. Viajó con la transferina. Se pega la transferina con el hierro al receptor y esto sufre una endocitosis. Se forma una vesícula que se endocita, que ingresa a la célula. En la membrana de esta vesícula hay una bomba de protones que lo que hace es bombear protones. Es decir, protones que están en el citoplasma, meterlos. Cuando mete esa gran cantidad de protones, ¿eso qué hace? Acuérdense que cuando baja el pH, o sea, cuando hay muchos protones, las proteínas se desnaturalizan, cambian de forma. Y al cambiar de forma, entonces, por un lado, la transferina separa el hierro, suelta el hierro, la transferina cambia de forma y suelta el hierro. Y por otra, ese hierro entonces es bombeado al citoplasma para ser utilizado. Y ya tenemos el hierro en el citoplasma de quien lo necesita, de la célula de la médula ósea. ¿Bien? ¿Qué hacemos entonces con el receptor de transferrina y con la transferrina? Bueno, se vuelven a expresar en la membrana, esta vesícula se va otra vez en la membrana y se integra en la membrana. El receptor se queda para ser utilizado otra vez y la transferrina va a seguir buscando más hierro. Entonces, ni el receptor ni la transferrina se destruyen, sino que se reciclan. Tenemos acá transferrina con hierro, se une al receptor, se endocita esto, se bombean protones y eso hace que suelte el hierro se bombea, luego sale la transferina con el receptor a la membrana, se suelta la transferina y va por más. Y en eso se la pasa la transferina y el receptor de transferina. Bueno, hay una cosa importante y es que todo ese mecanismo que les mostré para la absorción del hierro no es 100% eficiente, sino que es bastante ineficiente. Uno absorbe una proporción bastante baja del hierro que consume en la dieta. Fuera de que mucho, realmente no se absorbe todo. Entonces, en general, cuando una persona tiene mucho hierro en su cuerpo, va a tener altas concentraciones de ferritina. Y eso, de hecho, se puede medir en la sangre, porque ya cuando muere un hepatocito libera ferritina, y esa ferritina se puede medir en la sangre. Entonces, las personas que tienen la ferritina alta es porque tienen buenas reservas de hierro. Las que tienen la ferritina baja tienen pocas reservas de hierro. Acá tenemos qué porcentaje del hierro dietario se absorbe de acuerdo al nivel de ferritina. Fíjense que entre más ferritina tenga alguien, es decir, entre más reserva de hierro tenga, menos absorbe. Como que hay una compensación para absorber menos hierro. Se expresa menos DMT, se expresa menos reductasa férrica, se expresa menos ferroportina, se expresa menos hefestina y entonces absorbemos menos hierro. Pero además de eso, miren que depende de cómo venga el hierro. Si el hierro viene pegado a un M, como por ejemplo viene en la carne o en las proteínas de origen animal, este hierro hémico, se llama el hierro que viene en la dieta pegado a un M, se absorbe muchísimo más. Para cualquier nivel de ferritina es mucho más lo que se absorbe el hierro hémico que el hierro no hémico. El hierro no hémico es el hierro que viene suelto, como se encuentra, por ejemplo, en los alimentos de origen vegetal. Por ejemplo, la espinaca tiene bastante hierro, eso es muy conocido y por eso Popeye come espinaca. Es porque la espinaca tiene mucho hierro, pero es un hierro no hémico. Entra a la boca, pero casi no entra al cuerpo, casi no se absorbe.
La mayor parte pasa derecho. Miren, el porcentaje de absorción del hierro hémico, del hierro que viene pegado en él, si tengo muchas reservas de hierro es como un 20 y pico %. Si no tengo casi nada de hierro, llego a absorber hasta un 50%. Nunca absorbo el 100% del hierro. Pero cuando es hémico, pues es bastante más. Cuando el hierro es no hémico, fíjense, y tengo buenas reservas, absorbo como el 1% del hierro. Casi nada. Y si tengo muchísimo déficit, entonces llevo a absorber hasta un 30%. Pero siempre será inferior a lo que se absorbe el hierro hémico. ¿Vale? Y dentro del hierro no hémico, digamos, la absorción del hierro hémico es independiente de otros factores. Pero la absorción del hierro no hémico depende de las proteínas que le acompañan. Eso es muy raro y no se sabe bien por qué sucede así. Pero si el hierro no hémico se consume con una dieta en donde las proteínas son de alto valor biológico, es decir, son ricas en aminoácidos esenciales. Eso es high biological value. Una dieta alta en aminoácidos esenciales se absorbe un poco más. Pero si además la dieta es de low biological value, es baja en aminoácidos esenciales, no se absorbe casi nada del hierro no hémico. Y por ejemplo, en una dieta vegana, la proteína es de bajo valor biológico porque es proteína vegetal. Entonces, fuera de que casi no trae hierro, el porcentaje de absorción, si usted tiene reservas normales, es menos del 1%. Si tiene reservas muy bajas, por ahí es el 4 o 5%. Entonces, eso es bien importante con la absorción del hierro. Fíjense que en general es ineficiente. O sea, no absorbemos todo el hierro que nos comemos. Y por otra parte, depende de la presentación del hierro. Si viene pegado a un M, absorbemos mucho más. Si no viene pegado a un M, entonces depende, bueno, absorbemos menos, pero depende del valor biológico de la proteína que acompaña a ese hierro. Si es de bajo valor biológico, no absorbemos casi nada. Si es de alto valor biológico, un poquito, algo. Bueno, creo que había unos chats. Por favor, hablen por la... bueno, entonces, Luisa Zavala, por favor. Profe, qué pena. Lo que pasa es que me confundí con lo que dijiste al principio. O sea, si la ferritina que se mide en sangre es alta, se absorbe menos hierro. Sí, sí, eso es lo que... La ferritina no es que participe en el proceso, sino que el hecho de que alguien tenga la ferritina más alta indica que tiene muchas reservas de hierro en el cuerpo. Entonces absorbe menos. Es que no entiendo la imagen. O sea, me confunde lo que dice higher stores y lower stores. Ah, claro. Las personas que tienen altas reservas de hierro van a tener una ferritina sérica alta, ¿cierto? Las personas que tienen bajas reservas corporales de hierro tendrán la ferritina baja. Y esto es, suponte que son diferentes personas, no una persona está aquí, otra está aquí, otra está aquí. No es la misma persona, son diferentes personas. Entonces, las personas con más almacenes de hierro absorben proporcionalmente menos. Las personas con bajos almacenes de hierro absorben más, pues para tratar de reabastecerse, digamos. Ok, gracias. No, con gusto. Creo que había otro. ¿Alguien más? Daniela Reyes, ¿querías preguntar algo? Sí, doctor, es que, pues no sé, hay personas que consumen alimentos que son preparados como con sangre animal. Teóricamente, sí, pues tendría el grupo de bueno, salvo que, no sé, todo eso se rompa durante la digestión, pero esa, no sé si sería como una forma en la que una persona podría subir sus niveles de hierro. No sé, sí, la morcilla para la anemia sí, sí funciona. Pues es una solución un poco radical, pero sí, sí funciona. Ah, qué alegría. Bueno, aquí están pidiendo pausa. Vamos a hacer una pausa y volvemos con la síntesis del anillo de porfirina. Entonces son las 3:30, a las 7:36 reiniciamos.